Can Yaman y Demet Özdemir. ¿Qué está pasando realmente con esa boda que se supone que iba a ser la boda del año? Porque, seamos sinceros, todos estábamos esperando ese momentazo, ¿verdad? Pero, sorpresa, nada de nada. Y ahora circulan 1000 rumores, 1000 teorías, y la verdad es que la cosa está más turbia que la sopa de ayer. Aquí, entre nosotros, se está hablando de 1001 cosas, pero ¿cuál es el verdadero motivo? Porque no me creo yo que de la noche a la mañana se venga todo abajo sin una razón de peso. Yo creo que hay algo más, algo gordo, escondido detrás de todo este silencio. Muchos dirán que son diferencias irreconciliables, que el estrés de la fama, que las agendas incompatibles. Bla, bla, bla. Vamos, lo típico que te cuentan cuando algo no va bien. Pero yo, para ser honestos, no me trago esa historia tan simple. Creo que va mucho más allá de un simple «no nos entendemos». ¿Os acordáis de cómo era su relación? Al principio todo era fuego, pasión, miradas intensas en cada alfombra roja. Parecía que eran el uno para el otro, que su amor era de película. Y de repente zas. El anuncio del compromiso y luego, el silencio. Un silencio ensordecedor. Lo que yo sospecho es que hay presiones externas, y cuando digo externas, me refiero a cosas gordas. Quizás temas de contratos, de compromisos profesionales que no se pueden romper, o incluso, y aquí viene lo jugoso, problemas familiares que nadie quiere airear. Ya sabéis cómo son estas cosas, lo bonito por fuera y por dentro, quién sabe. Pensemos en la carrera de Can Yaman. Está que no para, que si proyectos en Italia, que si en España, que si Hollywood lo llama. Es un fenómeno. Y Demet Özdemir tampoco se queda atrás, ella también tiene sus proyectos y su vida. Quizás la presión de mantener esa imagen de pareja perfecta mientras cada uno está en su mundo de locos ha sido demasiado. Pero, ¿y si la cosa es aún más personal? A veces las parejas que parecen perfectas desde fuera son las que más luchan por dentro. A lo mejor han descubierto cosas el uno del otro que no les han gustado nada, y han decidido que es mejor dar un paso atrás antes de que sea demasiado tarde. ¿Quién sabe lo que pasa detrás de las cámaras? Hay gente que dice, y no les falta razón, que a veces estas rupturas anunciadas o aplazadas son solo estrategias de marketing. Para mantener la atención, para que se siga hablando de ellos. Pero con Can y Demet, yo creo que no va por ahí. Son demasiado importantes, demasiado queridos, como para jugar así con los sentimientos de sus fans. Lo que sí está claro es que este aplazamiento ha pillado a todo el mundo desprevenido. Y ahora, con tanta especulación, la cosa se pone cada vez más interesante. ¿Se reconciliarán? ¿Habrá habido una tercera persona? ¿O es simplemente que se han dado cuenta de que no son el uno para el otro, a pesar de todo el amor que parecía haber? La verdad es que nos han dejado con la miel en los labios y con un montón de preguntas sin respuesta. Y mientras tanto ellos, tan misteriosos, dejando que el mundo hable. Pero dime ¿tú qué crees que es lo que ha pasado de verdad? ¿Piensas que este aplazamiento es definitivo o que volveremos a ver a Can Yaman y Demet Özdemir unidos muy pronto?